Vamos a la historia. Terminé mi matrimonio con mi anterior esposa tras 6 años de relación, y actualmente me arrepiento profundamente. La abandoné porque se transformó en un espectro. Cero cercanía física, cero carcajadas, únicamente esa figura vacía de la dama con quien contraje nupcias. Regresaba del empleo y se esfumaba en la habitación de huéspedes hasta el amanecer siguiente. Cada noche, a lo largo de 3 años, golpeaba esa entrada y le suplicaba que conversara conmigo. ¿Te encuentras bien? ¿Cometí algún error? Entreabría la hoja apenas para observarme con pupilas enrojecidas y agotadas y murmurar: «Me encuentro bien, únicamente requiero un poco de espacio personal». Cuando indagaba cuánto duraría eso, sellaba la puerta sin contestar. Tras 3 años ocupando dormitorios distintos, ya no soporté más. Despertaba en un lecho solitario, almorzaba en soledad, retornaba al hogar y hallaba la entrada clausurada. Organizaba veladas románticas, las anulaba, propuse sesiones de terapia matrimonial y respondió: «Ya asisto a terapia». Sin embargo, jamás explicó el motivo. Finalmente le manifesté que deseaba disolver el vínculo. Me contempló intensamente durante un extenso instante, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Después afirmó con un gesto y expresó: «De acuerdo, si eso es lo que requieres». Refrendó los documentos 3 días más tarde. No solicitó que recapacitara. No peleó por nuestra unión. Simplemente refrendó y se trasladó al piso de su hermana. Inicié mi propio proceso terapéutico. Perdí 10 kilos debido a la tensión y gradualmente logré recuperarme. 6 meses después, mi colega laboral Sara me propuso una salida. Representaba exactamente lo opuesto a mi anterior pareja. Atenta, expresiva, afectuosa, podíamos platicar durante horas enteras. Realizamos un viaje hacia Colorado. Me repetía internamente que así se experimentaba una conexión auténtica. Sin embargo, mientras cenaba junto a Sara, me sorprendía reflexionando qué estaría realizando mi anterior cónyuge si aquellos 3 años recluida en esa habitación implicaban que yo jamás había tenido importancia alguna. 8 meses después de la separación legal, comprendí que había olvidado el reloj perteneciente a mi abuelo en la vivienda previa. Mi ex indicó que podía ingresar mientras ella permaneciera laborando. La llave se encontraba bajo el tapete. Localicé el reloj sobre mi mesita lateral. Al marcharme, crucé frente a la habitación de huéspedes. La puerta permanecía entreabierta por primera ocasión en mucho tiempo. Ingresé. Cada superficie vertical estaba tapizada desde el suelo hasta el techo con documentos, imágenes, cronologías, transcripciones de chats impresas, toda nuestra historia trazada con precisión obsesiva. Imágenes de nuestro encuentro inicial, tickets conservados, pantallazos de cada diálogo sostenido, todo clasificado por período anual. La pared principal me pulverizó emocionalmente, una cronología que cubría 6 años con señales cromáticas. Me aproximé lentamente. Las extremidades inferiores me flaqueaban. Cada señal poseía una fecha junto a una anotación escrita con su caligrafía diminuta y exacta. Azul, jornadas positivas. Rojo, jornadas en que derramó lágrimas. Negro, jornadas en que deseó desvanecerse. Amarillo, jornadas en que detectó alguna revelación. Existía excesivo amarillo durante los meses iniciales de nuestra unión conyugal. La señal amarilla inicial indicaba 14 de marzo. Hallé el comprobante del Hotel Marriott. Él afirmó que permaneció laborando hasta tarde. La siguiente, 22 de marzo. Aroma en su prenda. No corresponde al mío. Fragancia dulce similar a vainilla. La tercera, 3 de abril. Inspeccioné su móvil mientras descansaba. Textos eliminados. Sin embargo, el registro telefónico no engaña. Número no identificado. 47 contactos en 14 días. Percibí que el piso oscilaba debajo de mí. Me sostuve contra la pared para evitar desplomarme. Continué examinando. 15 de abril, contraté a un detective particular. Se denomina Marcos Villanueva. Me lo sugirió Patricia, mi psicóloga. Él me indicó: registra absolutamente todo. Mi cónyuge no asistía a terapia por melancolía. Acudía porque yo la estaba aniquilando
y requería asistencia para resistir. La cronología proseguía mes a mes. Cada fecha constituía una estocada. 2 de mayo, el detective remitió las imágenes iniciales. Él, accediendo al apartamento de ella, se denomina Sara. Labora en su misma oficina. Sara, mi Sara, la dama con quien mantenía relación actualmente, la dama que supuestamente conocí meses después de la disolución. Pero conforme a esta pared, yo ya la frecuentaba desde el mes inicial de mi unión matrimonial. Mis rodillas cedieron. Me desplomé en el piso de la habitación de huéspedes, circundado por 6 años de indicios que mi cónyuge había recolectado calladamente mientras yo la acusaba de mostrarse alejada. Existía una carpeta sobre el escritorio. La desplegué con manos vacilantes. Imágenes, decenas de imágenes. Yo ingresando al edificio de Sara. Yo abandonando su apartamento a las 2 de la madrugada. Yo adquiriéndole ramos en la florería de la calle Maple. Yo besándola en el aparcadero de la oficina. Cada imagen poseía fecha y horario. Cada una correspondía a una velada en que le aseguré a mi cónyuge que debía permanecer trabajando hasta tarde. Bajo las imágenes había un escrito. Lo leí 3 ocasiones porque no lograba aceptar lo que observaba. Era un duplicado del contrato prematrimonial que suscribimos previo al casamiento. Yo lo había olvidado por completo, pero mi cónyuge había resaltado una disposición concreta con marcador amarillo. En supuesto de adulterio verificado por cualquiera de los cónyuges, el cónyuge culpable perderá toda reclamación sobre los bienes conjuntos y deberá resarcir al cónyuge perjudicado con el 70% de los bienes generados durante la unión. Yo había firmado aquello personalmente 6 años antes, cuando me sentía absolutamente convencido de que jamás la traicionaría, pero ella no había ejecutado esa disposición. Ella refrendó la disolución sin resistirse, sin reclamar nada, sin aludir a las imágenes, ni al detective, ni a los 6 años de indicios que conservaba ocultos en esa habitación. ¿Motivo? Hallé la explicación en un cuaderno celeste ubicado junto a la ventana. Era su bitácora personal. Lo desplegué en la anotación final, fechada 3 días antes de que yo solicitara la separación. Él solicitará la separación próximamente. Lo intuyo. Ha estado más alejado que nunca. Ya ni siquiera golpea la entrada de la habitación de huéspedes. Ya ni siquiera simula que le interesa. Poseo todo lo necesario para arruinarlo. 6 años de indicios. Imágenes, grabaciones, registros telefónicos, movimientos de la tarjeta de crédito que utiliza para costearle comidas y obsequios a ella. Podría arrebatarle todo, pero no lo haré, porque si procedo así, me transformaré en alguien que rechazo ser, alguien resentido, revanchista, devastado internamente. Él ya me robó 6 años de existencia. No permitiré que me robe además mi tranquilidad. Lo que él ignora es que durante estos 3 años aislada en esa habitación, no únicamente registré su engaño, además me preparé para existir sin él. Completé mi posgrado virtual. Acumulé fondos en una cuenta que él desconoce. Forjé vínculos laborales. Aprendí sobre inversiones. Localicé un empleo que iniciaré el mes entrante. Él supone que me estoy derrumbando. Ignora que me estoy reedificando. Cuando solicite la separación, refrendaré sin oponerme. Lo dejaré marchar junto a su amante y emprenderé la existencia que debí tener desde el comienzo. La revancha más efectiva no consiste en arruinarlo, consiste en evidenciarle que logro estar contenta sin su presencia. Cerré la bitácora. Las lágrimas descendían por mi rostro. Todo ese período yo creí que ella se había entregado, que había cesado de quererme, que se había convertido en un espectro porque ya no le interesaba nuestra unión. Pero la realidad resultaba más cruel, muchísimo más cruel. Ella conocía absolutamente todo desde el inicio y optó por no aniquilarme. Me incorporé del piso y recorrí la habitación, observando cada pared con mirada renovada. Lo que previamente parecía el cuarto de una dama obsesiva, ahora lucía distinto. Era el cuarto de una dama que había sufrido traición y había resuelto perdurar. En un rincón existía una pizarra clara con un listado de objetivos. Todos estaban tachados, salvo el último. Finalizar posgrado, obtener empleo en mi área, acumular $50,000, conseguir vivienda propia,
restaurar mi valoración personal, alcanzar la felicidad. El objetivo final permanecía sin tachar, pero junto había una anotación fechada hace 2 semanas. Estoy próxima. Mi móvil vibró. Era Sara. Hola, amor. ¿Localizaste el reloj? Te extraño. ¿Vendrás a cenar? Contemplé el móvil. Contemplé las paredes. Contemplé las imágenes de mí mismo accediendo a su apartamento, mientras mi cónyuge sollozaba aislada en esa habitación. Sí, localicé el reloj y descubrí otras cuestiones también. ¿Qué cuestiones? No contesté. Corté la llamada y me acomodé en la silla donde mi cónyuge había transcurrido 3 años registrando mi engaño. Existía una imagen sobre el escritorio que no había registrado previamente. Correspondía a nuestra ceremonia nupcial. Ella sonreía con inmensa ilusión. Yo también sonreía, pero ahora distinguía algo en mi mirada que antes no había percibido. Desconcentración. Ya reflexionaba en Sara ese día. Ya organizaba verla esa misma semana. Mi cónyuge había conservado esa imagen allí durante 3 años. La había contemplado cada noche mientras yo golpeaba su entrada, simulando inquietud. ¿Te encuentras bien? ¿Cometí algún error? Sí, cometí todo incorrecto desde el comienzo, pero ella jamás me lo manifestó, jamás me enfrentó, jamás me vociferó, ni me intimidó, ni me exhibió las imágenes. Simplemente aguardó. Ahora comprendía por qué refrendó la separación tan velozmente. No era porque le fuera indiferente, era porque ya había concluido de asimilar todo, ya había atravesado las fases del luto, ya había alcanzado la aceptación. Yo apenas iniciaba. Inspeccioné la habitación nuevamente antes de partir. Hallé una caja bajo el escritorio. Dentro contenía más carpetas clasificadas por período. Período 1, el hallazgo. Período 2, la negación. Período 3, la indagación. Período 4, la reedificación. Período 5, la organización. Período 6, la emancipación. Abrí la carpeta del período 6. Contenía una única hoja con un listado de logros que ella había alcanzado en los últimos 12 meses. Ascenso en el empleo reciente. Adquirió una vivienda a su nombre. Inició práctica de yoga, retomó el dibujo, cultivó amistades nuevas, aprendió a preparar platillos tailandeses, realizó un viaje sola a Barcelona, cesó de llorar por él. La línea final estaba resaltada 2 veces. Yo mantenía relación con Sara realizando escapadas a Colorado, convenciéndome de que al fin había hallado a alguien que me generaba dicha. Y mi anterior cónyuge viajaba sola a Barcelona, aprendiendo a preparar comidas, creando lienzos, edificando una existencia totalmente distinta. Sin mí, a pesar de mí, gracias a que yo la había liberado al solicitarle la separación. Salí de la habitación de huéspedes, cerré la entrada tras de mí, caminé hasta la puerta principal y me detuve. La llave continuaba bajo el tapete, exactamente donde ella había indicado. Ella confiaba en que yo únicamente acudiría por el reloj. Confiaba en que no ingresaría a la habitación de huéspedes. O quizá deseaba que lo hiciera. Quizá dejó la entrada abierta intencionalmente. Quizá esta constituía su manera de revelarme la realidad sin necesidad de dialogar conmigo. Mi móvil vibró nuevamente. Sara otra vez. ¿Te encuentras bien? Llevas 1 hora sin responder. Me preocupo. 1 hora. Había transcurrido 1 hora dentro de ese cuarto leyendo 6 años de mi propio engaño, registrado con exactitud científica. Estoy bien. Requiero reflexionar. Te contacto mañana. ¿Reflexionar sobre qué ocurrió algo? Descubrí ciertas cuestiones. Cuestiones acerca de mi anterior cónyuge. Cuestiones que desconocía. Sara permaneció callada un instante. Cuando habló, su tono sonaba distinto, más reservado. ¿Qué clase de cuestiones? Cuestiones sobre nosotros. ¿Sobre cuánto tiempo llevamos vinculados realmente? Otro silencio, más prolongado esta vez. Ignoro de qué hablas. Creo que sí lo comprendes y creo que debemos conversar, pero no hoy. Hoy necesito permanecer solo. Corté antes de que pudiera replicar. Conduje de regreso a mi apartamento en silencio. No activé la radio, no llamé a nadie, únicamente manejé, reflexionando en todas las noches que arribé tarde al hogar oliendo a fragancia de vainilla, todas las ocasiones que eliminé textos frente a ella creyendo que no lo notaba,
todas las falsedades que le expresé mirándola directamente. Ella conocía todo, y jamás articuló palabra. Esa noche no concilié el sueño. Permanecí sentado en la penumbra, recordando cada instante de los últimos 6 años, los meses iniciales de unión, cuando comencé a aburrirme, el día que Sara me sonrió en la oficina, y yo resolví que una sonrisa bastaba como excusa para arruinar mi matrimonio. Las noches que mi cónyuge se recluía en la habitación de huéspedes, y yo golpeaba la entrada simulando inquietud, mientras mi móvil vibraba con textos de Sara en mi bolsillo. El día que le solicité la separación, y ella lloró calladamente, asintiendo, sin pronunciar palabra. Yo creí que sus lágrimas eran de asombro. Ahora sabía que eran de liberación. Finalmente, tras 6 años, ella era libre, y yo apenas descubría que había sido el antagonista de mi propia narrativa todo el tiempo. 3 días después del hallazgo, fui a localizar a mi anterior cónyuge. No resultó complicado hallarla. Su hermana residía en el mismo edificio de siempre. Presioné el timbre a las 7 de la tarde. Abrió la hermana. «¿Qué haces aquí? Necesito dialogar con ella. No desea verte. Por favor, únicamente 5 minutos». La hermana me observó con desdén. Era la misma expresión que me había dirigido el día que retiré mis pertenencias de la vivienda. En ese entonces creí que era por alinearse con su hermana en la separación. Ahora comprendía que era porque conocía precisamente lo que yo había ejecutado. «Aguarda aquí». Cerró la entrada. Transcurrieron 10 minutos. Cuando se abrió nuevamente, era mi anterior cónyuge quien se encontraba frente a mí. Lucía distinta. El cabello más corto, la postura más firme, las pupilas sin vestigio de las lágrimas que recordaba. «¿Qué deseas?» Ingresé al cuarto de huéspedes. Su gesto permaneció inalterado. «Lo sé, dejaste las carpetas desordenadas. ¿Por qué jamás me revelaste nada? ¿Revelarte qué? ¿Que te vi acceder a su apartamento 3 semanas después de nuestra ceremonia? ¿Que contraté a un detective durante 6 años para registrar cada falsedad que me expresaste? Sí, todo aquello. ¿Con qué propósito? ¿Para que me engañaras más? ¿Para que me convencieras de que estaba perturbada? ¿De que percibía cosas inexistentes? No poseía réplica para eso. «Pasa», expresó al fin. Mi hermana rechaza que conversemos en el corredor. El apartamento era reducido pero pulcro. Mi anterior cónyuge se acomodó en una silla junto a la ventana. No me ofreció asiento. Permanecí de pie frente a ella como un imputado, aguardando veredicto. «Localicé tu bitácora». Dije, «Lo sé. También la dejaste abierta en la página incorrecta. ¿Por qué no empleaste los indicios? El contrato prematrimonial te otorgaba derecho a todo porque no deseaba tu dinero. Anhelaba recuperar mi existencia. Pero yo te aniquilé. Te confinaste en ese cuarto durante 3 años. No, tú me proporcionaste pretexto para aislarme. Yo decidí qué realizar con ese período». Se incorporó y caminó hacia la cocina. Retornó con 2 vasos de agua. Me entregó uno sin consultar si lo deseaba. Los primeros 6 meses resultaron los más duros. Inició. Sollozaba cada noche. Inspeccionaba tu móvil mientras descansabas. Hallaba textos. Los eliminaba de mi mente. Me persuadía de que exageraba. El patrón se repetía semanalmente. Tomó un trago de agua. Luego contraté al detective. Las imágenes iniciales arribaron un martes. Tú estabas en un congreso en Chicago, o eso afirmaste. Las imágenes demostraban que jamás abandonaste la ciudad. Permaneciste esos 3 días en el apartamento de ella. Lo lamento. No interrumpas. Deseabas conocer, así que vas a escuchar. Me silencié. Cuando observé esas imágenes, algo se quebró dentro de mí, pero no del modo esperado. No colapsé. Me enfurecí. Un furor frío, planificado. El tipo de furor que te mantiene despierta a las 3 de la madrugada, organizando cada detalle. ¿Organizando qué? Mi escape, mi supervivencia, mi revancha. Pero no te vengaste. ¿Estás convencido? La interrogante me congeló la sangre. ¿Qué ejecutaste? Nada que puedas demostrar. Nada ilícito. Solamente preparé el escenario. ¿Qué implica eso? Implica que Sara no te localizó por azar. Implica que alguien le exhibió tu perfil en esa aplicación de encuentros que utilizabas mientras estábamos casados. Implica que alguien la persuadió de que constituías un excelente candidato.
Un varón descontento en una unión fallecida con una esposa gélida y alejada. Percibí que el piso se desvanecía bajo mis pies. Tú le indicaste que se aproximara a mí, no de forma directa. Pero el detective que contraté posee numerosos contactos, y Sara tenía sus propios motivos para desear a alguien como tú. Su anterior pareja la abandonó por otra dama. Anhelaba probar que podía arrebatarle el varón a cualquiera. Eso carece de lógica. Sara y yo iniciamos tras la separación. Eso te afirmó ella. Mi anterior cónyuge sonrió. Era una sonrisa sutil, carente de júbilo. Revisa las imágenes nuevamente, las fechas, los sitios. Sara ya te conocía antes de que yo detectara el adulterio. Ella fue la inicial que te demostró que podías traicionarme sin repercusiones, pero no fue la única. ¿Qué? El año 3, el año 4, el año 5. Distintas damas, distintos alojamientos, idéntico esquema. Sara era tu preferida, pero no exclusiva. Me desplomé en el sofá sin solicitar permiso. Las piernas ya no me soportaban. No existieron otras damas, únicamente Sara. ¿Estás convencido? ¿Recuerdas a la camarera del restaurante italiano? La auditora que tu empresa contrató por 3 meses. La vecina del piso superior que se trasladó tan abruptamente. Recordé a cada una de ellas pequeños flirteos, textos inofensivos, nada grave. Jamás ocurrió nada con ellas. No, porque yo me encargué de que no sucediera. ¿Cómo? El detective no solo capturaba imágenes, también dialogaba con personas. Advertencias sutiles, datos útiles. La auditora descubrió que poseías cónyuge 2 días antes de tu encuentro planeado inicial. La vecina se enteró de que su pareja, ese que creía que la había abandonado por su empleo, en realidad la dejó porque alguien le remitió imágenes de ella contigo en el aparcadero. ¿Eso constituye manipulación? Sí, pero tú me instruiste perfectamente. Se acomodó frente a mí. Su semblante lucía sereno, sin aversión, sin resentimiento, solamente una tranquilidad absoluta que me aterrorizaba más que cualquier grito. No arruiné tu existencia porque no valía el esfuerzo, pero tampoco permití que arruinaras a otras damas como me arruinaste a mí. Cada ocasión que hallabas una nueva presa, yo me aseguraba de que conocieran la verdad antes de que fuera demasiado tarde, excepto Sara. Sara no constituía una presa. Sara era tu aliada. Sabía desde el inicio que estabas casado. No le importó. Ella te merece. Me incorporé. Requería abandonar ese lugar. Requería oxígeno. Una cuestión más, expresó antes de que alcanzara la entrada. El contrato prematrimonial continúa activo. No lo empleé durante la separación porque deseaba que te marcharas creyendo que habías triunfado. Pero la disposición de adulterio carece de plazo de caducidad. Si alguna vez requiero ese capital, únicamente debo presentar los indicios. ¿Me estás intimidando? No, te estoy notificando. Existe una diferencia. Ahora retírate y no vuelvas a localizarme. Salí del apartamento sin pronunciar otra sílaba. En el ascensor, mis manos temblaban tanto que no lograba presionar el botón de la planta baja. Mi anterior cónyuge no se había recluido en ese cuarto para huir de mí. Se había recluido para atraparme, y yo jamás lo supe. Esa noche contacté a Sara. No respondió. La llamé 5 ocasiones adicionales. Silencio. Le envié un texto. Necesitamos dialogar. Es crítico. 3 horas después recibí su contestación. Estoy ocupada. Mañana. Pero el mañana no arribó. Sara se desvaneció. Su apartamento estaba desocupado cuando fui a buscarla. El conserje me informó que se había trasladado hace 2 días. No dejó señas. En la oficina su escritorio estaba vacío. Recursos Humanos me notificó que había renunciado por correo electrónico, alegando una propuesta laboral en otra urbe. Contacté a sus amistades. Ninguna sabía su paradero o no deseaban revelármelo. El viernes recibí un sobre en mi buzón sin remitente. Dentro contenía una única hoja con una dirección y un horario. Café Milano. Sábado 3 p.m. Acude solo. La caligrafía era de Sara. Arribé 15 minutos antes. El café estaba semivacío. Me acomodé en una mesa junto a la ventana y aguardé. Sara ingresó a las 13:05. Lucía distinta, sin cosméticos. El cabello recogido en una coleta sencilla, vestimenta oscura, sin los tonos vivos que siempre empleaba. Se sentó frente a mí sin saludar.
¿Por qué escapaste? Interrogué. Porque tu anterior cónyuge me contactó. ¿Qué te expresó? Sara extrajo su móvil, abrió un chat y me lo exhibió. El mensaje inicial provenía de un número desconocido. Conozco quién eres, conozco lo que ejecutaste y poseo indicios de todo. Si deseas eludir complicaciones, reúnete conmigo mañana a las 6 p.m. en el Parque Central, banco frente a la fuente. Acude sola. ¿Acudiste? Pregunté. Acudí. ¿Qué ocurrió? Sara inhaló profundamente. Sus manos temblaban levemente. Tu anterior cónyuge me aguardaba. Portaba una carpeta. Imágenes de nosotros juntos desde el día inicial. Fechas, sitios, alojamientos, todo registrado. Eso ya lo sabía. Lo que ignoras es lo que me exhibió después. Sara desbloqueó su móvil nuevamente. Me mostró una imagen. Era un documento jurídico, un pacto de confidencialidad firmado por Sara hace 4 años. En la parte inferior había un sello de una firma que reconocí de inmediato. Esa es la empresa de tu anterior cónyuge, la consultoría donde ella labora actualmente. Resulta que yo firmé ese pacto cuando solicité un crédito personal hace 4 años. No leí la letra menuda. Nadie lee la letra menuda. ¿Qué indicaba? Que cualquier dato personal que yo entregara durante el trámite de solicitud podía emplearse para evaluación de riesgo crediticio, incluyendo mi historial sentimental. No comprendía hacia dónde apuntaba esto. Tu anterior cónyuge no únicamente me indagó a mí, indagó a todas las damas con las que mantuviste contacto durante tu matrimonio y halló algo curioso sobre mí. ¿Qué? Mi anterior pareja Daniel, el varón que me abandonó por otra dama hace 5 años. ¿Sabes quién era esa otra dama? Negué con la cabeza. La prima de tu anterior cónyuge. El mundo dejó de tener coherencia. Tu anterior cónyuge conoció mi existencia mucho antes de que yo conociera la tuya. Cuando detectó que su cónyuge usaba aplicaciones de encuentros, no tuvo que buscar mucho, solamente tuvo que localizar a alguien con razones para revancharse de una dama casada. ¿Estás afirmando que ella te manipuló para que te aproximaras a mí? Estoy afirmando que ella colocó el anzuelo y yo lo mordí. Creí que tomaba el mando de mi existencia al arrebatarle el varón a otra dama. Resultó que yo formaba parte de su esquema desde el comienzo. Eso resulta imposible. Mi anterior cónyuge no actúa así. Sara rió sin alegría. Tu anterior cónyuge dedicó 6 años a registrar tu adulterio mientras fingía desconocerlo. Dedicó 3 años aislada en un cuarto edificando una red de datos sobre cada individuo en tu entorno. ¿Y crees que no es capaz de manipular a una dama resentida para que ejecute exactamente lo que ella deseaba? ¿Y qué deseaba exactamente? ¿Que te mantuviera entretenido? ¿Que te proporcionara motivo para solicitar la separación? ¿Que fuera la antagonista ideal para que ella pudiera marcharse sin necesidad de explicar nada? Pero ella poseía los indicios. Podía haberme arruinado en cualquier instante. Exactamente. Podía, pero no deseaba arruinarte. Deseaba emanciparse de ti, y para eso necesitaba que tú asumieras la decisión. Si ella solicitaba la separación, tú ibas a resistir, ibas a exigir aclaraciones, a buscar reconciliación, a negarte a refrendar. Pero si tú solicitabas la separación, yo refrendaría todo rápidamente para marcharme con mi amante, y ella quedaba libre sin emplear los indicios ni activar el contrato prematrimonial. Limpio, sencillo, sin escándalo. Me recliné en la silla. Todo concordaba de forma espantosa. ¿Por qué me revelas esto ahora? Porque tu anterior cónyuge me planteó un ultimátum. Poseo 2 alternativas. La primera, desaparecer de tu existencia y comenzar desde cero en otra urbe. Ella me obtuvo un empleo en una firma asociada, salario decente, beneficios sólidos, lejos de aquí. Y la segunda, permanecer contigo y afrontar las repercusiones. Ella posee indicios de que yo sabía que estabas casado desde el inicio. En mi empresa actual, eso constituye causa de despido inmediato. Mi reputación quedaría arrasada. Eso constituye extorsión. Es negociación. Tu anterior cónyuge fue muy explícita. No busca revancha. Solamente desea que yo no exista en su universo. Y si para eso debe expulsarme del tuyo, lo hará. Sara se incorporó. Elegí la primera alternativa. Mi vuelo parte mañana a las 6 a.m. No te diré el destino y te recomiendo no intentar localizarme. Sara,
No, escúchame atentamente. Durante 2 años creí que triunfaba. Creí que te había sustraído de tu cónyuge aburrida y que poseía el mando, pero jamás tuve nada. Fui una ficha en un tablero que ni siquiera sabía que existía. Se inclinó hacia mí. Tu anterior cónyuge no es la víctima de esta narrativa, es la estratega. Y tú y yo somos las piezas que ella desplazó exactamente donde deseaba. Caminó hacia la entrada. Se detuvo antes de salir. Una última cuestión. Ella me solicitó que te transmitiera algo. ¿Qué? Que el reloj de tu abuelo siempre permaneció en tu mesita lateral. Jamás lo olvidaste. Ella lo trasladó a la habitación de huéspedes el día previo a tu visita. Deseaba que ingresaras. Deseaba que lo vieras todo. Sara salió del café. No miró atrás. Permanecí sentado durante 2 horas. El café se enfrió. Los meseros comenzaron a observarme con impaciencia. No me importó. Mi anterior cónyuge había dirigido todo. El cuarto de los indicios no era un refugio de sufrimiento. Era un museo diseñado para que yo lo descubriera en el instante preciso. Y yo había caído en cada emboscada sin sospechar nada. Transcurrieron 2 semanas. No busqué a Sara. No contacté nuevamente a mi anterior cónyuge. Me recluí en mi apartamento intentando asimilar todo. El lunes de la 3ª semana, alguien golpeó mi entrada a las 8 de la noche. Era una dama que no reconocí. Cabello marrón, alrededor de 40 años, atuendo ejecutivo gris. ¿Eres Marcos? Sí. ¿Quién eres? Patricia Mendoza. Soy la hermana de Lucía. El nombre no me decía nada. Lucía Mendoza. La auditora que laboró en tu empresa hace 3 años. La recordé. Una dama joven, atractiva. Habíamos intercambiado algunos textos. Nada grave. Ella desapareció antes de que pudiera invitarla a cenar. ¿Qué deseas? ¿Conversar? ¿Puedo ingresar? La permití entrar. Se acomodó en el sofá sin aguardar invitación. Tu anterior cónyuge me contactó hace 1 semana. Por supuesto que sí. Me exhibió todo. Las imágenes, los textos, el cuarto de los indicios. Me relató lo que le hiciste durante 6 años. ¿Y qué? ¿Vienes a vociferarme? A decirme lo detestable que soy. No vengo a entregarte información. Eso no lo esperaba. Tu anterior cónyuge no actuó sola. Posee una red, un colectivo de damas que fueron traicionadas por sus cónyuges. Se conocieron en terapia hace 4 años. Iniciaron como grupo de soporte. Ahora son algo más. ¿Qué implica eso? Implica que cuando una de ellas detecta que su cónyuge la engaña, las demás la asisten. Detectives particulares, letrados, contactos en firmas, recursos compartidos. Eso suena ilícito. Nada de lo que realizan es ilícito. Solamente recolectan datos. Lo que cada dama hace con esos datos es decisión individual. Patricia extrajo una carpeta de su bolso, la colocó sobre la mesa. Mi hermana Lucía fue uno de sus proyectos. Cuando tu anterior cónyuge detectó que coqueteabas con ella, le avisó. Lucía no te conocía. Ignoraba que estabas casado. Una llamada anónima le bastó para distanciarse. ¿Por qué me revelas esto? Porque deseo que comprendas la dimensión de lo que enfrentas. Tu anterior cónyuge no es una dama resentida actuando por impulso. Forma parte de una estructura, y esa estructura posee expedientes sobre muchos varones como tú. Abrió la carpeta. Contenía imágenes de varones que no reconocía. Bajo cada imagen, un listado de nombres femeninos. Estos son algunos de los casos que han gestionado en los últimos 3 años. 23 varones, 54 damas protegidas, 12 separaciones donde el varón perdió más del 60% de sus bienes por disposiciones de adulterio. ¿Y qué desean de mí? Nada. Tu anterior cónyuge ya concluyó contigo. Sara se marchó. Tu expediente está cerrado. Entonces, ¿por qué estás aquí? Patricia me observó fijamente. Porque mi hermana casi fue tu presa. Y porque deseo que sepas que si alguna vez vuelves a hacerle esto a otra dama, alguien estará vigilando. Eso constituye una intimidación. Es una advertencia. Existe una diferencia. Era la misma expresión que había empleado mi anterior cónyuge. Patricia se incorporó. Una cuestión más. Tu anterior cónyuge me solicitó que te entregara esto. Extrajo un sobre de su bolso. Blanco sin destinatario. Ignoro qué contiene. Solamente soy la portadora. Se marchó sin despedirse. Abrí el sobre. Dentro había una memoria USB y una nota manuscrita.
Esto es todo lo que conservo sobre ti. Imágenes, grabaciones, documentos, reportes del detective. 6 años de tu existencia en un pequeño dispositivo. No emplearé nada de esto. Ya no lo requiero, pero tampoco lo destruiré. Esta memoria permanecerá guardada en un sitio seguro. Si algún día me entero de que volviste a ejecutar lo mismo con otra dama, la información llegará a las personas adecuadas. Tu familia, tus superiores, tus futuros consuegros. No es una intimidación, es un resguardo. Vive tu existencia. Solamente asegúrate de que sea una existencia íntegra. Conecté la memoria a mi ordenador. Contenía cientos de archivos clasificados por fecha, imágenes de mí accediendo a alojamientos, pantallazos de mis diálogos con Sara y otras damas, grabaciones de audio de llamadas que ignoraba que habían sido captadas. Un archivo captó mi atención. Se titulaba Para él observar. Al final lo desplegué. Era un vídeo. Mi anterior cónyuge estaba sentada en la habitación de huéspedes, la misma silla donde yo me había sentado semanas atrás. La grabación poseía fecha de un día antes de que yo le solicitara la separación. Hola, Marcos. Si estás observando esto, significa que localizaste el cuarto. Significa que al fin conoces la realidad. Ignoro cuánto tiempo transcurrirá entre el día que grabe esto y el día que lo observes. Tal vez semanas, tal vez meses, tal vez jamás lo halles, pero necesitaba dejarlo registrado. Necesitaba que supieras que no te aborrezco. Debería aborrecerte después de todo lo que ejecutaste. Tengo derecho, pero el aborrecimiento agota y ya gasté demasiada energía en ti. Lo que sí experimento es desilusión, no en ti, sino en mí misma, por haber desatendido las señales, por haber creído tus falsedades, por haber perdido 6 años de mi existencia con alguien que jamás me valoró. Pero también experimento agradecimiento. Suena extraño, lo sé, pero si no me hubieras traicionado, jamás habría descubierto lo resiliente que puedo ser. Jamás habría conocido a las damas que ahora son mis amigas. Jamás habría edificado la existencia que poseo ahora. Así que gracias por ser tan pésimo cónyuge que me forzaste a convertirme en una versión superior de mí misma. No voy a desearte mal, pero tampoco voy a desearte bien. Simplemente voy a olvidarte. Adiós, Marcos. No vuelvas a localizarme. El vídeo concluyó. Permanecí contemplando la pantalla oscura durante mucho rato. Afuera comenzó a llover. El sonido del agua contra la ventana llenó el silencio del apartamento. Mi anterior cónyuge había triunfado. No con gritos, ni reclamos, ni escándalos públicos. Había triunfado simplemente avanzando. Y yo me había quedado rezagado solo, circundado por los indicios de mi propia ruina. Transcurrieron 3 meses. No volví a tener noticias de mi anterior cónyuge, ni de su red de damas traicionadas. La memoria USB continuaba guardada en el cajón de mi escritorio. No la había vuelto a desplegar. Mi existencia prosiguió. Iba al empleo, retornaba al hogar, dormía, repetía. Los fines de semana permanecía en el apartamento observando televisión sin atención. Un sábado de noviembre resolví salir a caminar. Requería oxígeno. Requería recordar cómo se sentía estar entre gente. Terminé en un café próximo al Parque Central. Solicité un americano y me acomodé junto a la ventana. Afuera, las hojas descendían de los árboles. La gente circulaba con abrigos y bufandas. Entonces la vi. Mi anterior cónyuge estaba sentada 3 mesas más allá. No estaba sola. Había un varón frente a ella, alto, cabello oscuro, atuendo casual. Reían de algo. Ella lucía relajada, contenta. No me había visto. Me incorporé para marcharme. No deseaba que me hallara allí, observándola como un perseguidor, pero cuando caminé hacia la entrada, nuestras miradas se encontraron. Ella dejó de sonreír. El varón notó el cambio y giró hacia mí. ¿Todo bien?, le preguntó. Sí, dame un instante. Se incorporó y caminó hacia mí. Nos encontramos junto a la entrada. No te estaba siguiendo. Dije antes de que pudiera acusarme. Ignoraba que estarías aquí. Lo sé. Este café está lejos de tu sector. Sería una coincidencia muy elaborada. ¿Quién es él? No es de tu incumbencia. Tienes razón. Lo lamento. Ella me observó durante un instante prolongado. Algo en su expresión se suavizó. Se llama Roberto.
Es arquitecto. Nos conocimos hace 2 meses en una muestra de arte. Es serio. Estamos conociéndonos. Es un varón decente, íntegro. La palabra íntegro me impactó como un golpe. Me alegra por ti. No tienes que expresarlo. Lo digo sinceramente. Te ves bien mejor que nunca. Ella asintió. No agradeció el halago. ¿Cómo estás tú?, preguntó sobreviviendo. Sara. Se marchó. Ignoro a dónde. No la busqué. Bien. Hubo un silencio tenso. El varón en la mesa nos observaba sin disimulo. Debería regresar, dijo ella. Espera, solamente deseo decirte algo. ¿Qué? Vi el vídeo, el que dejaste en la memoria. Lo he observado muchas veces. Su expresión permaneció inalterada. Dijiste que me convertiste en una versión superior de mí misma, pero yo me convertí en peor, muchísimo peor. Desde que vi el cuarto de los indicios, no puedo dejar de reflexionar en todo lo que ejecuté. Todas las falsedades, todo el perjuicio. ¿Y qué deseas que haga con esa información? Nada. Solamente quería que lo supieras, que no soy el mismo que era hace 3 meses. Algo cambió. ¿Iniciaste terapia? Sí. 2 sesiones semanales. ¿Con quién? El doctor Ramírez. Me lo recomendó Recursos Humanos después de que mi rendimiento laboral decayó. Ramírez es competente. Trabajé con él los meses iniciales después de descubrir tu adulterio. Por supuesto que ella lo conocía. Por supuesto. ¿Qué más?, preguntó. Contacté a mi madre. Le relaté todo. Lo de Sara, lo de la separación, lo del cuarto. No le di detalles, pero le dije que fui un pésimo cónyuge y que te perdí por mi responsabilidad. ¿Qué expresó? Lloró. Me dijo que estaba desilusionada, pero que me quería igual. Me pidió que mejorara. ¿Y vas a mejorar? Ignoro. Estoy intentando. Es lo único que puedo prometer. Mi anterior cónyuge me observó fijamente buscando algo en mis pupilas. Ignoro si lo encontró. Te voy a revelar algo que no debería, dijo finalmente cuando planeé todo esto, el cuarto, los indicios, el instante de tu hallazgo. Una parte de mí esperaba que nada cambiara, que observaras todo y continuaras siendo el mismo, que me diera razón para aborrecerte totalmente. Y ahora ignoro qué pensar. Si realmente estás transformándote, me alegro. No por ti, sino por las damas que vendrán después, por la próxima dama que decidas querer. No creo que haya una próxima dama, no por mucho tiempo. Probablemente sea lo mejor. Roberto se incorporó de la mesa y caminó hacia nosotros. Se detuvo junto a mi anterior cónyuge y colocó una mano en su espalda. Un gesto protector, posesivo pero amable. ¿Está todo bien, cariño? Sí, Roberto. Él es Marcos, mi anterior cónyuge. Roberto me observó no con aversión ni con desdén, solamente con precaución. Mucho gusto, dijo sin extender la mano. Igualmente ya concluimos, dijo mi anterior cónyuge. Podemos marcharnos. Ella caminó hacia la mesa para recoger su bolso. Roberto permaneció frente a mí. Ella me relató lo que ocurrió, dijo en voz baja. No todo, pero suficiente comprendo. No voy a intimidarte ni decirte que te alejes. Eso sería infantil. Solamente voy a decirte una cuestión, que ella es extraordinaria y merece a alguien que lo perciba cada día. Yo planeo ser esa persona, pero si alguna vez la lastimas nuevamente, aunque sea indirectamente, lo sabré y actuaré. No planeo aproximarme a ella. Bien. Mi anterior cónyuge retornó con su bolso. Roberto la tomó de la mano. Adiós, Marcos, dijo ella. Adiós. Salieron del café juntos. A través de la ventana los vi caminar hacia un auto estacionado. Roberto le abrió la puerta. Ella sonrió antes de ingresar. Era la misma sonrisa que yo había visto en nuestro encuentro inicial. La sonrisa que creí haber destruido para siempre. Pero no la destruí, solamente la oculté de mí. Y ahora otro varón la estaba recibiendo. Retorné a mi mesa. Mi café estaba frío. Lo bebí igualmente. El mesero se acercó. ¿Desea algo más, señor? Miré hacia la ventana. El auto de Roberto ya no estaba. No, solamente la cuenta. Pagué y salí del café. El frío de noviembre me golpeó el rostro. Caminé de regreso a mi apartamento reflexionando en lo que había visto. Mi anterior cónyuge había hallado a alguien nuevo, alguien que la hacía sonreír. Alguien que le abría la puerta del auto y la contemplaba como si fuera lo más valioso del mundo. Yo poseí eso una vez y lo destruí. Ahora solamente me quedaba existir con las repercusiones. Un año después recibí una invitación por correo
papel grueso, letras doradas, la boda de Elena Vargas y Roberto Méndez. Mi anterior cónyuge se casaba. No debería haberme asombrado, pero permanecí contemplando la invitación durante 10 minutos sin moverme. Había una nota manuscrita en la parte posterior. No tienes que asistir, pero quise que lo supieras por mí y no por terceros. Estoy contenta, realmente contenta. Espero que tú también halles tu sendero. No asistí a la boda, pero el día de la ceremonia caminé hasta la iglesia y me quedé parado en la acera opuesta. Vi llegar a los invitados. Vi a Roberto aguardando en la entrada con un traje gris. Cuando Elena arribó, llevaba un vestido blanco sencillo, sin velo, sin cola extensa. Solamente ella, sonriendo caminando hacia el varón que la esperaba. Roberto la tomó de la mano. Ingresaron juntos a la iglesia. Me retiré antes de que iniciara la ceremonia. Esa noche contacté a mi terapeuta. Le relaté lo que había ejecutado. Me preguntó cómo me sentía. Vacío, dije, pero no triste, solamente vacío. ¿Qué crees que significa eso? Que finalmente la solté. Transcurrieron 6 meses más. Mi existencia comenzó a estructurarse nuevamente. Logré un ascenso en el empleo. Inicié a correr por las mañanas. Cultivé amistades nuevas que ignoraban mi pasado. Un viernes recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin reflexionar. Marcos, soy Patricia. Patricia Mendoza, la hermana de la auditora, la dama que me había hablado de la red de damas traicionadas. ¿Qué deseas? Tengo datos que podrían interesarte. No quiero conocer nada más sobre mi anterior cónyuge. No es sobre ella, es sobre Sara. Me senté. Te escucho. Sara retornó a la ciudad hace 2 semanas. Obtuvo empleo en una firma de tecnología y comenzó a relacionarse con alguien. ¿Por qué me importaría eso? Porque el varón con el que se relaciona está casado. Posee 3 hijos. Su cónyuge ignora todo. Guardé silencio. La red lo detectó hace 3 días. Estamos recolectando datos. Pero existe un inconveniente. ¿Cuál? La cónyuge de este varón es amiga de una de las nuestras. Le debemos fidelidad. Pero Sara es astuta. Ha aprendido a ocultar sus rastros. Necesitamos a alguien que la conozca, que sepa cómo razona. ¿Me estás solicitando que colabore? Te estoy ofreciendo la oportunidad de reparar parte del perjuicio que causaste. Reflexioné en Sara, en cómo me había manipulado, en cómo había sabido desde el inicio que yo estaba casado y no le importó, en todas las otras damas que probablemente había perjudicado antes y después de mí. ¿Qué necesitas que haga? Patricia me explicó el esquema. Era sencillo. Yo contactaría a Sara, simularía que deseaba reconectarme, obtendría indicios de su vínculo con el varón casado, la red se ocuparía del resto. ¿Y después qué? Después quedas liberado, sin obligaciones con nosotras, sin intimidaciones pendientes. La memoria USB que posee tu anterior cónyuge será eliminada. Elena conoce esto. Fue idea suya. Por supuesto que lo fue. Ejecuté lo que me solicitaron. Contacté a Sara. Le dije que la extrañaba, que había cambiado, que deseaba verla. Ella aceptó. Nos encontramos en un restaurante. Me relató sobre su nueva existencia, su nuevo empleo. No mencionó al varón casado, pero cuando fue al baño inspeccioné su móvil. Hallé los textos, capturé imágenes de todo. Una semana después, la cónyuge del varón recibió un sobre anónimo con toda la evidencia. La separación se anunció un mes más tarde. Sara fue despedida de su empleo cuando Recursos Humanos recibió una queja anónima sobre conducta indebida. No volví a verla. No quise saber qué ocurrió con ella después. 3 meses después de la operación, recibí un paquete en mi apartamento. Dentro estaba la memoria USB que había conservado mi anterior cónyuge durante años. Junto a ella había una nota. Deuda saldada. Gracias por hacerlo correctamente. La red. Destruí la memoria esa misma noche. La fragmenté y los arrojé en 3 contenedores distintos. Era libre, finalmente libre. El último día del año recibí un mensaje de Elena. Era una imagen. Ella y Roberto en una playa. Detrás de ellos un ocaso naranja. Ella sostenía algo en sus manos. Era una prueba de embarazo. Positiva. El mensaje decía, voy a ser madre. Pensé que debías saberlo. No para herirte, solamente porque fuiste parte de mi historia, aunque no de la mejor forma. Feliz Año Nuevo, Marcos.
Espero que el próximo sea mejor para ti. Contemplé la imagen durante mucho rato. Elena sonreía. Roberto la abrazaba. Iban a tener un hijo juntos. La existencia que yo podría haber tenido si no hubiera sido tan necio. Pero no sentí resentimiento. No sentí celos. Solamente sentí algo similar a la serenidad. Respondí el mensaje. Felicitaciones. Serás una excelente madre. Gracias por todo lo que me enseñaste. Aunque la enseñanza haya sido dolorosa. ¡Feliz Año Nuevo! Ella no respondió. No esperaba que lo hiciera. Esa noche salí a caminar. Las calles estaban repletas de gente celebrando. Fuegos artificiales estallaban en el cielo. Parejas se besaban en las esquinas. Yo caminé solo, pero por primera vez en mucho tiempo. Estar solo no se sentía como un castigo, se sentía como un inicio. Elena había edificado su existencia ideal. Poseía un cónyuge que la amaba, un bebé en camino, una red de damas que la respaldaban. Y yo había aprendido que las acciones generan repercusiones, que el engaño destruye, que la única forma de redimirse es aceptar el perjuicio causado y esforzarse cada día para mejorar. Ignoro si algún día hallaré a alguien que me quiera como Roberto quiere a Elena. Ignoro si lo merezco, pero sé que si esa oportunidad llega, no la desperdiciaré, porque ya experimenté lo que se siente perder todo por ser deshonesto y no deseo volver a experimentarlo jamás. Elena triunfó, no con revancha ni con ruina. Triunfó edificando una existencia superior mientras yo me hundía en las repercusiones de mis propias elecciones. Y esa fue la victoria más aplastante de todas, porque no pude culparla por mi caída. Solamente pude culparme a mí mismo.